noches, sean bienvenidos a La Medida, su programa de análisis de las noticias. Un gusto compartir con ustedes en este inicio de semana donde seguramente muchos ya están esperando el fiambre. Estaremos analizando entonces temas destacados como por ejemplo la tormenta Lisa, una nueva amenaza que viene para nuestro país de un fenómeno natural. Estaremos analizando este tema junto al licenciado Julio Rivera Clavería. Buenas noches, licenciado, ¿cómo está? ¿Listo para el fiambre? Buenas noches, Sandy. Sí, listo para el fiambre. Y ojalá que todos en casa estén listos para el fiambre. Así que hoy tenemos varios temas para este análisis. Daremos inicio porque también estaremos viendo un poco sobre lo que ha pasado en el mundo y nuestro tercer análisis es sobre los resultados de elecciones. Así que también a nivel internacional no se lo puede perder. Comenzamos. Autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUME, alertaron sobre la formación de la tormenta tropical Lisa, la cual impactará directamente a Guatemala en los próximos días, lo que traerá lluvia y fuertes vientos. Este fenómeno va a estar ingresando desde el Caribe, tocando un poco de tierra por medio de Izabal y luego directamente a Guatemala. Por lo tanto, los vientos sí es algo significativo que hay que tomar en cuenta. Y como ustedes pueden notar, en la misma distribución que tenemos con los mapas de la lluvia, ya a partir del día miércoles o jueves, ya tenemos una gran cantidad de vientos un poco más fuertes, que es por la presencia del ciclón tropical. Con base a este mapa y con los pronósticos de lluvia, ya podemos prever cómo se va a comportar los pronósticos de las cuencas, es decir, cómo posiblemente se van a estar saturando y teniendo crecidas repentinas o desbordando los ríos. Cuando ya esté abandonando el océano, antes de ingresar, ya va a estar en categoría de huracán. Esto es lo que se prevé hasta el día de hoy. Posiblemente pueda cambiar en el transcurso de estos días. Sin embargo, si nos basamos con esta información, va a dejar el océano con la categoría de huracán y va a venir con bastante fuerza ya al territorio guatemalteco. A partir de que toca tierra, ya se comienza a degradar, pero ya viene con cierta fuerza. Respecto a la saturación de los suelos, se indicó que la capa superior del suelo guatemalteco está menos saturada, pues esta es de aproximadamente 30 centímetros. Sin embargo, la segunda, que es de 1 metro o metro y medio, sigue saturada por agua de la lluvia y el ciclón tropical Julia. En cuanto al riesgo que representa, el director del INSIBUME indicó que se teme que esta llegue con mayor fuerza, pues entrará de forma directa al país. ¿Qué es lo que nos preocupa con Lisa? Lo que preocupa con Lisa es de que Lisa está ingresando directamente por el Caribe, está viniendo sin tocar tierra, es decir, a partir de que toque tierra, que va a ser con Belice, que es un pequeño parte de territorio, entonces va a venir a Guatemala con mayor afectación en viento y mayor precipitación. Muy bien, pensábamos entonces que ya no se iban a presentar fenómenos naturales como estos, tormentas tropicales, pero Lisa viene y nos sorprende porque se ha indicado y el pronóstico que se tiene por la forma, el trayecto que va representando es que podría impactar de forma directa con nuestro país y a partir del jueves entonces se esperan las mayores afectaciones para el territorio nacional, pero especialmente el licenciado Clavería, son 29 los lugares en los que se ha establecido que podría azotar de forma directa. Vamos, son 9 departamentos y 29 municipios. Así es. Izabal, Alta Verapaz, Retauleu, Huehuetenango y el departamento de Guatemala y un par más. Si lo vemos es parecido a lo que se ha tenido también con los fenómenos anteriores. Es correcto. Pero la verdad es que este tipo de fenómenos son impredecibles, es decir, se pueden venir en cualquier momento. Lo importante es que los expertos de INSIBUME y de CONRED están tomando todas las medidas necesarias para poder paliar de alguna manera este nuevo evento natural que se nos avecina, que efectivamente el problema que tenemos es que somos un área muy riesgosa, muy vulnerable, muy montañosa. Y entonces fácilmente cuando se saturan los suelos, se caen las montañas, los cerros. Y es muy importante que la gente, en primer lugar, tome toda la nota de todo lo que dicen CONRED. Para salvar la vida hay que seguir las órdenes que CONRED da. Es la única forma, porque ellos al final tienen la información, conocen el tema a fondo, saben qué hacer
y cómo poder apoyar y ayudar a la gente que vive en las orillas de los lagos, en las orillas de los ríos, los cerros, etcétera. Por lo tanto, sabemos que viene, por favor, prevengan y escuchen todas las instrucciones que da Conred y acátenlas, por favor. Así es, muy importante porque mire, realmente en muchas ocasiones se espera, bueno, qué tanto puede impactar cuando ya se indica, bueno, hay que estar prevenidos porque va a impactar de forma directa, se activan las alarmas y se inicia entonces con el plan de alerta. Pero cuando ya se indica, se va debilitando, ahora es una depresión, ahora es esto y lo otro, se bajan también entonces los niveles de alerta. Y creo que al final tenemos que siempre hacer un análisis y sobre todo activar esos planes que esperemos que se tengan también, porque creo que al final otros fenómenos naturales que se han presentado, que han dejado desastres en nuestro país, nos han enseñado que la prevención nos puede ayudar mucho, que puede reducir los desastres y las consecuencias de los mismos. Entonces, por eso es importante que cada municipio sepa entonces qué hacer ante diferentes situaciones. Las tormentas tropicales se han presentado varias durante este año y ha impactado mucho también a estos mismos municipios. Entonces, es triste porque vamos impacto tras impacto. Licenciado Clavería, todavía no se han recuperado del otro fenómeno natural que se ha registrado, el CARN, ahora viene Lisa, y así entonces nos vamos sumando a esta serie de fenómenos naturales que se van registrando y que esperaríamos entonces que una experiencia tras otra vaya dejando también lecciones aprendidas en las autoridades y en la población. Yo creo que sí, yo creo que las autoridades pues tienen el expertise y han ido aprendiendo de sus errores durante otras épocas, y hoy creo que de alguna manera, pues como usted muy bien lo dice, cuando se prevé, cuando se logra prevenir y la población entiende que prevenir es parte importante para salvaguardar sus bienes y su vida, es más fácil poder sacar adelante un fenómeno de esta naturaleza que de alguna manera ocasiona graves problemas. Porque como usted muy bien lo dice, acabamos de salir del último y ya viene otro. Espero que este sea el último, porque de verdad que nos está afectando, especialmente en lo económico, porque Guatemala pues es un país eminentemente forestal y agrícola. Por lo tanto, las cosechas se pierden, se deforesta porque se barre con muchos árboles. Hay muchos problemas que ocasionan estas tormentas, pero que al final, ojalá que salgamos bien paraditos de esto. Así es, la verdad es de que la alerta se ha activado, ha sorprendido nuevamente, causa el temor en muchas familias que han estado viéndose afectadas con tantos fenómenos naturales que se han registrado en las comunidades. Lamentablemente el trayecto viene similar entonces con el fenómeno anterior que se registró y que sabemos entonces la ayuda necesaria que se puede entonces brindar a estas poblaciones, los albergues que se puedan ir activando también, o bueno, al menos viendo el espacio, teniendo las condiciones para la atención de las personas que sean necesarias, porque hay personas que les afecta directamente y hay muchas que les afecta indirectamente, que al final son los dos grupos entonces cuando vemos entre los damnificados también, pero sobre todo hay situaciones como puentes, carreteras, escuelas que también se han visto afectadas y que no sabemos entonces qué va a pasar con este fenómeno natural con Lisa. Las autoridades también deben estar acordes a esta situación, es decir, aquí se tiene que activar un plan de alerta, un plan de prevención a nivel nacional, a nivel ya de país, con las autoridades también. El MAGA está haciendo un monitoreo verificando entonces los lugares que puede afectar más este fenómeno natural y también previendo entonces qué áreas se podrían ver afectadas en el área de cultivos, por ejemplo, pero también será interesante que ellos den a conocer, bueno, entonces, ¿qué se va a hacer en esas áreas para ayudar a las personas y para tratar de que no se vean afectados completamente con la pérdida de cultivos, como ha sucedido en otras ocasiones, donde recordemos que han sido varias las hectáreas que se han perdido de los diferentes cultivos? Yo creo que lo importante es que están tomando las medidas necesarias desde un inicio, hoy. Y creo que de alguna manera esto va a servir. Lo que sucede es que con el tema agrícola es muy complicado, porque efectivamente esas cosechas que se pierden no están aseguradas y no hay forma de poderlos apoyar y ayudar
a los campesinos de subsistencia, la micro, pequeña y mediana empresa agrícola, que es en donde se deben de poner todos los recursos para que efectivamente esas cosechas primero no se pierdan, se recupere rápidamente la tierra y que puedan seguir trabajando. Yo creo que por ahí es que el gobierno debería estar pensando en ir, porque pues prever cómo va a venir este nuevo evento natural es muy complicado, Sandy, porque ellos tienen la información general, pero al final puede venir muy fuerte o degradarse, como muy bien lo plantean los expertos. Exactamente. Y recordemos también que esta tormenta nos impacta y nos afecta a todos. Algunos, como he indicado, de forma directa, con la pérdida de sus cultivos, con la pérdida de sus viviendas, con la pérdida incluso de la forma de comunicación, porque hay comunidades que han quedado pues incomunicadas, pero al final nos afecta a todos en el sentido que lo hemos visto con otros fenómenos naturales donde se han perdido los cultivos y bueno, automáticamente se eleva el precio de los productos porque se trata de cubrir una demanda también. Y aquí, ojo, también tiene que estar pues pendientes las autoridades para verificar que también estos incrementos se vean justificados, porque no se vale que no solamente se están afectando la economía por distintos factores y haya personas que se quieran aprovechar también de la situación, porque es inmediato el incremento que se da y todos lo vamos a ver entonces al final en nuestra economía. Pero no solo eso, se da un fenómeno de acaparamiento y especulación terrible, Sandy, de verdad, a todo nivel, a nivel nacional, y afecta la canasta básica y la canasta básica ampliada. Yo creo que hay que hacer todo un esfuerzo, primero por llamar a la conciencia de la gente para que no se aprovechen del hambre y la miseria en momentos tan difíciles y nunca menos del hambre y la miseria, sino que al contrario, que mantengan sus precios para que efectivamente la gente pueda comer, que es lo más importante. Y de ahí el gobierno pues tendrá que tener controles y supervisión sobre mercados, supermercados y tiendas, etcétera, para que los precios no se disparen. Así es, por eso es de que el plan de prevención, el plan de acción también tiene que involucrar a varias instituciones. No solamente es trabajo del INSIBUME, de la CONRED, del MAGA, sino hay muchas, de verdad, instituciones que se tienen que involucrar más en estas situaciones, poder prevenir, poder estar ahí también en apoyo a las comunidades que se vean afectadas. Y vamos a ir ampliando este análisis con unos datos que también tenemos complementarios del mismo, porque según las autoridades meteorológicas, una depresión tropical se fortaleció a tormenta tropical, a la cual han denominado Lisa. Según el INSIBUME, dicha tormenta se desplaza a una nueva velocidad de 22 kilómetros por hora con dirección a Belice. De las próximas 48 horas se espera que se fortalezca a huracán. Se prevé que impacte directamente con Belice el miércoles en horas de la noche como huracán y para el jueves podría llegar a Guatemala como tormenta tropical. Se espera un incremento de las lluvias a nivel nacional. Los mayores acumulados, según el análisis realizado, se podría presentar sobre las regiones norte, la franja transversal del norte, el Caribe, altiplano central, valles del oriente y Boca Costa en los próximos días. Son las regiones entonces que más podrían verse afectadas. Pero ante esta situación, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres declaró alerta roja institucional ante inminentemente el paso de Lisa por el territorio nacional. Cabe mencionar que esto dependerá de si su trayectoria sobre el Océano Atlántico se fortalezca. Cabe mencionar que el Servicio Meteorológico detectó que se convirtió en tormenta antes de lo previsto, recordando que en las próximas 48 horas podría convertirse en huracán categoría 1. Entonces, por eso vemos entonces también el impacto que podría tener y sabemos que también durante el trayecto que se va realizando la tendencia pues es a que se convierta en un huracán categoría 1, pero también todo puede pasar. Claro. Puede que se debilite y ya no sea tanta amenaza para nosotros, pero en este momento las proyecciones son esas, que pase por Belice ya como un huracán de categoría 1 y que luego entonces la fuerza que traiga para Guatemala también sea bastante impactante. Por eso es de que tenemos que mantenernos siempre alertas.
Pendientes de la información que den a conocer las autoridades del INSIBUME, de la CONRED también, porque recordemos, son fuentes oficiales, no nos alarmemos de más, pero sí hay que prevenir y establecer esos planes de prevención, licenciado Clavería, a nivel nacional, a nivel personal, a nivel familiar y también institucional. Yo creo básicamente que usted está dando los mejores consejos. La primera es no alarmarse, pero acatar las instrucciones de CONRED y del gobierno central para protegerse, proteger a la familia y salvaguardar los bienes y la vida, que es lo más importante, claro. Sandy. Y en segundo lugar, pues pedirles por favor que se apoyen y que se ayuden, porque en la medida que uno está unificado y trabajando de manera solidaria, en esa medida es más fácil sacar adelante cualquier problemática. Así que muy atentos, porque en TN23 por supuesto estaremos dando cobertura a esta situación, este fenómeno natural Lisa. Muy pendientes de esta información, por favor siempre atentos a las fuentes oficiales para no alarmarse de más y tampoco especular sobre estos temas. Cerramos así nuestro primer análisis, vamos a la pausa, regresamos enseguida. Un allanamiento realizado en un club nocturno en la zona 3 de la ciudad capital dejó como resultado 14 mujeres rescatadas de diferentes nacionalidades y la captura de 2 hombres y 2 mujeres supuestos encargados del lugar. Los 4 sospechosos fueron identificados como Claudia Lisette Aguilar Fermán, Alan Pablo Rafael Navarro Samayoa, Wendy Lisette Armas Áviles y Eddie René Hernández López. El Departamento de Comunicación Social del Ministerio Público indicó que un juez le dio a conocer el motivo de su detención a los 4 sindicados y ordenó su ingreso a una cárcel del sistema penitenciario. El ente encargado de la persecución penal indicó que la Fiscalía a cargo del proceso, los abogados y los detenidos serán notificados de la fecha y hora por un juzgado especializado en trata de personas para iniciar la primera declaración. Las 14 mujeres rescatadas el pasado sábado 29 de octubre son originarias de El Salvador, Honduras, República Dominicana, Nicaragua, Venezuela y Guatemala. En el inmueble allanado, los agentes policiales y fiscales encontraron 2 puertas secretas que conducían a otras propiedades cercanas al club nocturno. Para ocultar estos ingresos se colocaron espejos en las paredes. Muy bien, hablemos entonces sobre operativos de este centro nocturno. Licenciado Clavería, sabemos que para estos centros nocturnos existe pues una autorización que se les puede otorgar, pero en este caso aquí se había denunciado de explotación sexual, de diversas situaciones en las cuales sabemos que aunque tengan el permiso para operar en estos centros, tampoco es legal hacerlo. ¿En qué está fallando el hecho de que pese a tener la autorización se den situaciones como estas, como la explotación sexual, que es algo muy serio? Esto es un fenómeno que viene desde hace muchísimos años. En Guatemala han proliferado los centros nocturnos en los que efectivamente hay una explotación sexual muy grande y de verdad, mire, eso es terrible, es complicado, un tema en el que las mujeres sufren muchísimo porque son víctimas. Y creo que el otro negocio paralelo que corre, aparte de las bebidas alcohólicas, es el narcomenudeo. Por lo tanto, los controles que hay que mantener son controles que no solo los debe ejercer la sanidad, los debe ejercer el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y otras 2 dependencias más que efectivamente tengan el control constante sobre estos centros en los que siempre se ha dado este tipo de casos porque ha proliferado demasiado y creo que es oportuno comenzar a tener controles. Así, la verdad es de que no solamente es de decir, bueno, cumplió con todos los requisitos, porque obviamente hay que presentar y cumplir con ciertos requisitos para que se pueda dar la autorización de operación. Ya está su licencia, puede operar sin ningún problema y ahí nos vemos hasta nunca. No, tiene que existir de verdad una supervisión, porque hablamos como por ejemplo el caso de las empresas de seguridad privada, donde igual se les autoriza y después pasan situaciones
y no existe una supervisión constante. Esto tampoco puede pasar en lugares como estos, donde sabemos que se prestan a las situaciones ilícitas. Por eso te requieren un mayor control, pero que sea constante, que sea permanente, para evitar situaciones como estas. Porque imagínense ustedes, según la información que se da a conocer cuando llegan los agentes de policía y realizan el operativo y supervisan, tenían hasta pasadizos para poderse escapar. ¿Cómo por qué? Porque el tema es que muchísimas de estas señoritas que trabajan para los centros nocturnos no tienen las licencias correspondientes. Por lo tanto, están trabajando sin el permiso que tiene que extender Sanidad Pública y someterse a controles ahí. Eso es en primer lugar. Pero en segundo lugar, el otro es el ilícito. Por ejemplo, el tema de drogas. Porque el alcohol pues tiene la autorización para poderlo vender. Pero independientemente de eso, yo creo que el grave problema es que es de corrupción, Sandy, es de corrupción. Y hay que decirlo abiertamente porque esto no se va a terminar simple y sencillamente con que yo lo diga. Aquí lo que hay que hacer es un esfuerzo muy grande para ir controlando y supervisando este tipo de centros que funcionan en todo el país, no solo en la capital, en absolutamente todo el país, y todos tienen, si usted revisa los casos que hemos visto durante muchísimos años, se va a dar cuenta que es el mismo patrón, es un patrón básicamente criminal. Así es, entonces aquí tenemos que ver, primero, la corrupción que no se esté registrando también en estos lugares, que se puedan aumentar los operativos, los chequeos también de que sí se esté cumpliendo, porque imagínense, cuando usted empieza a ocultar entonces a jovencitas que están trabajando sin cumplir con con la documentación para poderlo realizar, primero ya está empezando con los ilícitos, y si usted permite eso significa que van a existir otros también. Es que ahí está el punto. Usted lo está planteando muy bien, porque el tema aquí es trata de personas. No crea que solo es en este centro, es en todos. Pero el problema es que hay una interconexión con otros lugares en lo local y en lo internacional. Por lo tanto, el problema es de transnacional y local. Y en el tema de drogas, pues ya lo sabemos, pero ese es el punto. Ese que usted está planteando exactamente es el punto. Y me llama la atención porque hace unos años en coberturas periodísticas, pues estábamos cubriendo un operativo que se realizó en un centro nocturno también, y precisamente vemos que son situaciones similares, licenciado Clavería, porque en esa ocasión yo recuerdo que existían también pasadizos, que es más, por medio de los baños de mujeres se ingresaban ahí por un espacio. Y yo recuerdo muy bien que había un cuartito donde ahí se escondían, y solo porque les estaba faltando el oxígeno, ya no aguantaban la cantidad de mujeres que estaban en ese lugar. Dentro de ellas había una jovencita que había dado a luz y su bebé no tenía ni los 40 días, y ahí estaba también y ya le estaba afectando. Entonces ahí fue cuando salieron, pero si no, pues imagínate. Fue en la zona 6. En la frontera, en Frontera. El Frontera se llama, o se llama, no sé si todavía funciona. No sé, yo no creo, pero yo me recuerdo ese caso. Y ese es que es el mismo patrón, Sandy. Usted ve el mismo patrón. O sea, y le digo yo, eso pasó hace ya varios años. Claro. Y estamos viendo otra vez eso. Claro, claro. Pero es que esos pasadizos se utilizan en muchísimos lados precisamente para esconder a las mujeres que son explotadas y drogas. Por lo tanto, esto es un tema muy delicado, es un tema muy complicado, porque no se va a detener si no hay un esfuerzo grande de control y supervisión, como lo está haciendo la policía en estos momentos. Pero ojalá que no se la sea solo hoy, sino que sigan trabajándolos en otras épocas también. Vamos a ir con unos datos también sobre este tema, porque al menos 14 mujeres, en este caso que le presentamos, fueron rescatadas de un club nocturno ubicado en la zona 3 capitalina, donde las autoridades realizaron un allanamiento el pasado fin de semana. Autoridades interrumpieron una fiesta para realizar las diligencias correspondientes después de una denuncia anónima. Se localizaron pasadizos ocultos donde se encontraban las habitaciones donde las mantenían cautivas durante el día, pero en horas de la noche eran sacadas para ser explotadas sexualmente. Eran mujeres de diferentes edades y nacionalidades. Luego de todas las diligencias en el lugar, pues este fue clausurado y se encuentra bajo investigación. Se espera que los sospechosos, 2 hombres y 2 mujeres,
tengan su primera declaración ante un juez penal, quien analizará y resolverá si quedan en prisión preventiva y sujetos a una investigación por trata de personas y otros delitos. Se espera que con este caso varios clubes nocturnos sean allanados para verificar el trato y procedencia de las mujeres que laboren en el lugar y así lograr la detención de organizaciones criminales que se dedican a la trata de personas. Pero, licenciado, hablamos de clubes nocturnos enfocándonos en este tipo de diversión, pero también recordemos que hay otros donde pues no precisamente pues utilizan esta forma de negocio, sino que son centros para que los jóvenes vayan a bailar y todo. De hecho, hoy pues se encendió mucho este tema por el tema del Halloween, estas fiestas que se están registrando y que de hecho la policía hoy realizó o ha estado empezando a realizar desde las 7:30 de la noche distintos operativos, desplegando también agentes para verificar cómo se están desarrollando estas fiestas, porque el tema de las drogas, por ejemplo, no solamente ocurren en estos lugares, sino hablemos de clubes nocturnos a nivel general también. En términos de discotecas, en todos estos lados, y hay que decirlo claramente porque es la realidad. El problema de las drogas es que las drogas ha infectado, y lo digo así, ha infectado muchísimos de los temas de diversión nocturna, que no necesariamente son ilegales, que son legales, pero que también ahí, desgraciadamente, se venden drogas. Yo creo que esto es parte del trabajo que tiene que hacer operativo la policía para ir controlando y supervisando, porque muchos jóvenes tienen sus primeras experiencias con drogas en estos lugares. Y no se vale, pues no se vale porque muchos de ellos después no logran salir fácilmente. Y creo que esto, en ese sentido, hay que hacer un esfuerzo para que el consumo de drogas en el país, tanto naturales como sintéticas, no se dé, Sandy, afecta mucho la salud de los jóvenes. Así es, son diversos ilícitos que se van dando en clubes nocturnos, por eso es que las autoridades deben darle especial atención y hacer operativos constantes en todos los lugares para poder reducir así los actos ilícitos, desde la explotación y trata de personas, explotación sexual, la venta de drogas, bueno, de todo puede pasar, así que esperemos que este tipo de operativos continúen y se extiendan también a otros centros que para algunos también es conocido de que ocurren situaciones como estas, así que veremos entonces también cuál es el resultado de los operativos que hoy realiza la policía en los lugares de diversión. Vamos a cerrar este análisis, haremos una pausa en este momento. Cuando regresemos hablaremos de las elecciones de Brasil. Luis Inácio Lula da Silva volverá a ser presidente de Brasil más de 10 años después de dejar el cargo. El líder de la izquierda brasileña de 77 años confirmó su victoria tras una segunda vuelta muy ajustada contra el actual mandatario Jair Bolsonaro. En este histórico 30 de octubre, la mayoría del pueblo brasileño dejó claro que quiere más, no menos democracia. Lula se impuso por 50,9% de los votos frente a 49,1% para Bolsonaro, de 67 años. En su primera reacción, el ahora presidente electo llamó a la unidad de los brasileños y se dirigió a la comunidad internacional. Hoy le decimos al mundo que Brasil está de vuelta, que Brasil es demasiado grande para ser relegado a este triste papel de paria del mundo. En las calles, miles de votantes de Lula estallaron de alegría. Lula significa esperanza, la esperanza de días mejores, la esperanza de que volveremos a ser felices porque conocemos eso. Quiero empleo, quiero comida para todos y sé que solo Lula puede hacerlo. En cambio, los votantes de Bolsonaro no podían esconder su decepción. Sinceramente, victoria es cuando se gana. Él no ganó. Esto fue robado. La verdad es que todo el mundo está decepcionado. Me lo esperaba por el Tribunal Supremo que tenemos. Seguro que fue robado. Espero sinceramente que podamos revertir esto de alguna manera. Lula, que gobernó Brasil de 2003 a 2010, volvió al ruedo político el año pasado, después de que sus condenas por corrupción fueran anuladas por motivos procesales.
Durante su campaña prometió arreglar el país, impactado todavía por la crisis de la pandemia y sus 688.000 muertos. Y destacó los logros socioeconómicos de sus anteriores gobiernos, como la salida de la pobreza de más de 30 millones de brasileños gracias a programas sociales financiados con el boom de las materias primas. En este tercer periodo no contará con la misma bonanza. Si bien la economía da señales de mejoría con crecimiento, menos inflación y más empleo, está lejos de la prosperidad de los años 2000. Tampoco lo tendrá fácil en el Congreso, donde los conservadores son mayoría. Y la fuerte polarización del país quedó además evidente en el ajustado resultado final. La diferencia de votos fue de 2 millones a favor de Lula, en un total de 156 millones de electores. Muy bien, analicemos entonces estos resultados porque con más del 50% de los votos, Lula da Silva entonces gana las elecciones de Brasil, situación que pues sin duda alguna el fin de semana, el domingo, fue de mucha atención a nivel internacional porque se suma entonces al listado Brasil, al listado de países que pues ya se encuentran entonces con el poder de la izquierda, que esto también era el punto que llamaba la atención porque Latinoamérica hay varios, de hecho, que se encuentran bajo este pues poder al final político, licenciado Clavería. En Latinoamérica, el péndulo algunas veces va a la izquierda y el péndulo va para la derecha. Creo que hoy pues, le tocó a Lula da Silva ganar en Brasil con una diferencia mínima, sí, que es 1.8%, que sin un Congreso que le favorezca, sin gobernadores que le favorezca, no con el boom económico de las materias primas del 2000 al 2014, donde todos los países que en Sudamérica pues tenían la cartera llena para poder poner en práctica proyectos sociales y de beneficio para la población. Y creo que lo que se nos viene encima es una crisis económica mundial muy grande y que nos va a afectar a todos por igual. Por lo tanto, es muy difícil que un partido o una persona pueda solamente gobernar si no hay grandes acuerdos y grandes consensos en el país, en primer lugar. Pero en segundo lugar, también usted tiene que tomar en cuenta varias cosas. Hay diferencias entre la gente de la izquierda en Sudamérica. Usted tiene los tradicionales Argentina, Bolivia, Rafael Correa en el Ecuador, que era la izquierda tradicional. Después tiene, digamos, la nueva izquierda, que puede ser Boric en Chile y Petro en Colombia. Y de ahí tiene lo que algunos analistas dicen que es la izquierda dictatorial, que es Venezuela, Nicaragua y Cuba. Por lo tanto, hay grandes diferencias y muchos de ellos se van a desmarcar unos de otros porque saben que no van a poder salir fácilmente como salieron en ese boom de materias primas. Me llamaba la atención mucho que los datos fluyeron bastante rápidos y se debe también a ciertos factores. Recordemos que el voto en Brasil se está registrando, bueno, es electrónico y aparte los dos candidatos únicos que están entonces concursando en esta vuelta electoral y pues eso hizo que de una forma muy rápida también se empezara a ver la tendencia que en las encuestas, todavía el viernes lo comentábamos con Andrés Estrada, pues no marcaba una gran diferencia y una tendencia a decir, bueno, ¿quién de los dos va a ganar? Y creo que eso también se vio en el resultado porque pues fue un resultado, como usted indicaba, una diferencia entre los votos, pues no muy grande. Mínima. Eso es a la larga un grave problema para el presidente Lula si no logra él hacer los grandes consensos que se necesitan para parar esa gran división y confrontación que se da en este momento en Brasil, pero también en otros países. Por lo tanto, es muy importante los consensos internos para poder lograr los objetivos que el presidente quiere. Yo, en lo personal, creo que es muy complicado y lo veremos de aquí en adelante. Es decir, yo me di cuenta, por ejemplo, con la elección en Chile, cuando la gente creía que llegaba el presidente Boric y que al otro día automáticamente todo cambiaba. No es, en democracia no es así. Se tienen que respetar los congresos y básicamente la decisión de los diputados que son los representantes del pueblo.
Vamos a ir ampliando la información con estos datos que le presentamos a continuación en pantalla sobre el resultado de estas elecciones, porque el pasado domingo entonces la cuarta democracia más poblada del mundo votó por la izquierda en la segunda vuelta electoral, devolviendo el poder al exmandatario Luis Lula da Silva con un 50.84% de los votos. Las 6 principales economías de América Latina quedan ahora entonces teñidas de rojo y Lula afrontará su tercer mandato presidencial con fuertes aliados en la región como Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile y Nicolás Maduro en Venezuela, que por cierto externaron su felicitación y un mensaje también. Uno de los factores principales para el triunfo de Lula da Silva sin duda fue el voto en el extranjero en Europa. En Portugal, Lula da Silva obtuvo el 64.5% de los votos frente al 34.5% de Bolsonaro, mientras que en Francia arrasó con más del 80% de los votos y esta es la tendencia entonces, lo que le ayudó a él a poder marcar esa victoria. Pero continuando con los datos, Lula da Silva fue uno de los organizadores de las mayores huelgas durante la dictadura militar. Además, tras ser presidente en 2 ocasiones desde 2003 hasta 2010, fue condenado a 12 años de prisión acusado de delitos de corrupción y únicamente cumplió 19 meses de condena antes que fuera anulada por la justicia tras determinar que habían defectos procesales. Durante su mandato impulsó reformas de transformación social y económicamente a Brasil, convirtiéndose en la 8ª economía mundial. Más de 20 millones de personas salieron de la línea de pobreza extrema. Estos son algunos de los resultados también que se tuvieron y por lo tanto también es importante poderlo mencionar porque pues estamos entonces mostrando más de quien ahora es el presidente de Brasil. En este caso entonces con la derrota que se da de Bolsonaro, licenciado Clavería, llama la atención porque se convierte en el primer presidente de Brasil que no se reelige. Claro, pero en política cualquier cosa puede suceder. Yo siempre he creído que uno puede pensar que va a hacer una propuesta viable y que la gente va a salir a apoyar y resulta que no. Por lo tanto, creo que la llegada del presidente Lula, aunque sea por ese margen tan pequeño, pues es saludable porque la gente quería un cambio y ese es el mejor ejemplo. Cuando la gente quiere un cambio, pues ahí está. Sí, que no va a ser en las mismas condiciones que lo que se pudo haber hecho antes. Bueno, pues eso es el precio que a veces se paga por querer uno un presidente o no. Yo en lo personal creo que hay que enviarle una felicitación y desearle lo mejor del mundo. Así es, bueno, estos han sido los resultados de las elecciones en Brasil, algunos de acuerdo, otros en contra del resultado, unos pues proyectaban al final victoria para Jair Bolsonaro, pero vemos entonces aquí que al final le fueron los brasileños que determinaron claro. Y el voto en el extranjero que, repito, ha sido también determinante para la victoria de Lula da Silva. Así que nosotros finalizamos así con este análisis, cerramos el análisis internacional, que era importante también que conociera usted esta información porque es una noticia que impactó a nivel internacional y también tenemos que estarnos actualizando de lo que pasa en el mundo. Licenciado Clavería, siempre es un gusto compartir con usted en este programa. Vamos cerrando así el análisis. Buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Mañana nos van a extrañar, licenciado Clavería, porque nos vamos a comer fiambre, pero los esperamos el miércoles y nosotros mientras nos quedamos conociendo otras noticias nacionales. Gracias, licenciado Clavería, que descanse. Gracias igualmente. Y bueno, conociendo más información sobre el ámbito nacional, le doy a conocer que a partir de este 1 de noviembre al 31 de enero del 2023, las tarifas por el servicio de energía eléctrica mantendrán los precios comparado con el periodo anterior. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica dio a conocer que las tarifas para el próximo trimestre serán: para EXA, la tarifa social continúa en 1 quetzal con 38 centavos por kilovatio hora, mientras que para DEOXA 2.19 y DEORSA 2.10. La tarifa social se aplica a 3.4 millones de familias, que equivalen al 94% de usuarios del país. Para este grupo que tengan un consumo mensual de hasta 125 kilovatios hora, serán beneficiados con el subsidio INDE. Por aparte, la tarifa no social, que se aplica a 0.2 millones de usuarios, que equivalen al 6% de usuarios, el pliego tarifario será para EXA 1 quetzal con 47 centavos por kilovatio hora,
mientras que para Deoxa 2.32 y para Deorsa 2.19. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica resalta que a pesar de los impactos internacionales en el tema de los combustibles y la variación en el tipo de cambio, la matriz de generación diversificada que posee Guatemala ha apoyado a que el impacto en las tarifas no sea mayor. Y bueno, ampliando la información sobre la tormenta tropical Lisa, la CONRED da a conocer cuáles son las áreas que podrían ser más afectadas por este fenómeno natural. La CONRED señaló que a través del Servicio de Información Geográfica hicieron el análisis y se identificaron los departamentos que pueden ser afectados por las precipitaciones de la tormenta tropical Lisa. A esto ya se han identificado los departamentos que pueden ser mayormente afectados con una probabilidad de precipitación estimada. En este caso aparece con una probabilidad muy alta los departamentos de Alta Verapaz, Petén, Huehuetenango, Izabal, San Marcos, Quiché, Retauleu, Suchitepeques y el departamento de Quetzaltenango. Una probabilidad alta los departamentos de Escuintla, Zacapa, Sololá, Santa Rosa y Chimaltenango. Probabilidad media los departamentos de Chiquimula, El Progreso, Guatemala, Jalapa, Zacatepeques, Totonicapán y Jutiapa, y con una probabilidad baja el departamento de Baja Verapaz. Nos permite identificar 29 municipios con una probabilidad muy alta de precipitación, 116 con alta, 126 con media, 58 con baja y 17 con muy baja. El director ejecutivo de la CONRED afirmó que se han desplegado equipos de respuesta inmediata e intervención estratégica hacia Alta Verapaz, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Retaluleu, Suchitepeques y Petén, en respuesta a cualquier incidente. En total, son 9 equipos disponibles, además de brindar las siguientes recomendaciones. Tenerse informado a través de los canales de información oficiales e informar cualquier situación de riesgo, de emergencia o desastre a través del teléfono 119 y también informarlo a sus autoridades territoriales. En este caso, si conducen por tramos carreteros que sean de altas pendientes, pues conducir con la debida precaución, informarse también por los medios oficiales de los canales de los ríos de las cuencas del Pacífico, Golfo de México y el Caribe. En igual forma, evitar el cruce de ríos si estos prácticamente están arriba de su nivel normal. No se arriesgue, se le pide a la población, ya que han habido accidentes que hemos tenido que lamentar muertes de personas. Asimismo, mantener la mochila de las 72 horas en caso de una evacuación preventiva. Siguiente, por favor. También se pide revisar los estados de los techos de las viviendas. Ya lo mencionaba el director del ICIBUME que este ciclón trae una variable diferente que son los vientos, y entonces se recomienda a la población a poder asegurar, máxime quienes tienen techo de lámina, poder asegurar sus techos. En caso se presenten tormentas eléctricas, también desconectar los aparatos eléctricos. Haremos una pausa en este momento, regresamos con otras noticias enseguida. Empezamos con el programa. Muchas gracias por siempre estar atentos a la información y el análisis. Recuerde que mañana también podrá informarse de lo que pasa en Guatemala y en el mundo en TN23. Mañana no hay a la medida, pero hay mucha información en las otras emisiones. Que descanse y que disfrute su fiambre.